Las palabras se las lleva el viento. Usted ha escuchado esa frase, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Y todos nosotros hemos escuchado la frase. Y algunos quizás hasta la hemos dicho. Y la decimos cuando queremos menospreciar el impacto negativo de algo que nos dicen. Alguien nos dice una promesa que entendemos que es falsa. Alguien nos dice una crítica que entendemos que es injusta. Alguien nos dice un insulto y déjeme decirle, el insulto nunca tiene lugar. El insulto es el lenguaje de la gente ignorante, que como no pueden poner las cosas de manera correcta, insultan. Como no pueden presentar sus argumentos, insultan. Y nosotros, pues, cuando encontramos ese tipo de cosas, pues entonces decimos, mira, no le hagas caso si las palabras se las lleva el viento. Pero ¿sabe qué? Las palabras tienen consecuencias. No es así tan fácil como no le hagas caso. Es bien fácil decirle a alguien, ay, olvídate de lo que te dijeron, no le hagas caso. ¿De veras? Las palabras se quedan en nuestra mente y en nuestro corazón, las positivas y las negativas, ¿sabes? Las palabras que leemos tienen poder. Las palabras que escuchamos, lo que nos dicen, tienen impacto. Y déjeme decirle que lo que usted dice tiene efecto y después que usted lo dice, usted no lo puede echar para atrás. Usted no lo puede desdecir. Si en medio de una pelea usted le dice a su pareja, total, si yo nunca te quise, si yo me casé contigo por salir de casa, trate de echar eso para atrás. ¿Cómo te recoge eso después que lo derramos? Probablemente van a pasar 258 años. Y ya usted va a estar en un nursing home de esos para gente de 350 plus. Y su esposa le va a decir, yo me acuerdo la vez que tú me dijiste que no me querías. Hace 250 años atrás. Usted puede recordar con claridad cosas que le dijeron, quizás hace mucho tiempo. Positivas y negativas. Usted recuerda cuando le dijeron te amo. Y usted recuerda cuando le dijeron te odio. Usted recuerda cuando le dijeron me encanta estar contigo. Y también recuerda cuando le dijeron yo no te soporto porque tú no sirves para nada. Usted recuerda cuando alguien le dijo ¿quieres casarte conmigo? Y también recuerda cuando alguien le dijo quiero el divorcio. Pasan los años, eso no se borra. Y así yo podría seguir enumerando una serie de frases y hablando del impacto que tienen estas frases, que se quedan grabadas en la mente y en el corazón a lo largo de los muchos años. Nosotros escuchamos palabras y frases, a veces las leemos, a veces nos las dicen, pero en general nosotros recibimos estas palabras, estas frases por medio del diálogo. Hablamos con otras personas. Y déjeme decirle, cuando uno es niño, cuando uno es joven, uno no necesariamente discierne con quién está hablando, ¿verdad que sí? Ese es tu tío. Y usted no sabe que su tío es más bruto que volverlo a decir. Usted es un niño, ese es su tío. Y su tío viene y le dice una palabra fea, le dice una frase fea, le dice que usted no sirve, le menosprecia. Y usted le cree. Se abusa mucho de la niñez. Se abusa mucho de la niñez. Se dicen palabras que no tienen valor hacia la niñez. A veces, yo estaba hablando recientemente con una madre que tiene un hijo brillante,
con un cociente intelectual de genio. Usted me puede creer que por años ese niño en la escuela lo pusieron en el grupo de los niños atrasados, que tenía problemas del aprendizaje. Era que el niño se aburría porque la maestra lo que le estaba enseñando eran cosas que él las aprendía en los primeros 10 o 15 minutos. Lo tiene que medicar porque ese niño no se concentra. Y le pusieron la etiqueta de que él no sirve, cuando era brillante. Aprendemos por medio de la lectura. Cada vez hay menos periódicos, pero todavía los hay. Leemos el periódico, leemos revistas, leemos libros. Y eso que leemos tiene impacto. Se queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora, sobre todo, los medios de comunicación masiva. La radio, la televisión, el cine, aunque no son educativos, le enseñan a usted cosas. Le enseñan a usted cosas. Estamos ahora viendo los Olímpicos y usted está viendo gente de países que usted no tenía la más mínima idea que existían. Y mire, probablemente esos países hace 10 o 15 años no existían porque eran parte de otra cosa y se llamaban de otra manera. Cuando yo era joven, allá en el siglo pasado, como dijo nuestra hermana Jocelyn cuando estaba leyendo aquello, no existía Serbia, no existía Croacia, existía Yugoslavia. Ahora ya no existe ese país. Y usted va aprendiendo. Pero aprendemos lo bueno y aprendemos lo malo. Y ahora sobre todo, aprendemos por medio del Internet. Antes el Internet no existía. A partir del 1995 el Internet se abrió a la sociedad. Ahora lo tenemos en los teléfonos. ¿Usted ha notado la cantidad de odio que la gente lanza por medio del Internet? Toda esta controversia ahora con los Olímpicos, en vez de la gente gozarse con las cosas buenas, no, están más enfrascados en que yo soy más puertorriqueño que tú y aquel es más puertorriqueño que tú y este es menos puertorriqueño que yo. El día menos pensado hacemos un examen de puertorriqueñidad, de una gota de sangre, a ver quién es puertorriqueño y quién no. Pero usted lo que ve es odio. Usted lo que ve es odio. Todo eso llega a nuestra niñez. Todo eso llega a nuestra gente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con esto? Hoy, usted tiene en la palma de su mano un medio que le puede llevar a ver lo más sublime o lo más repugnante. Usted puede encontrar palabras de vida en el Internet y puede encontrar la pornografía más asqueante. Y verlo en el mismo teléfono, en la misma tableta, en la misma computadora. Es importante entonces que nosotros desarrollemos el juicio crítico, desarrollemos la habilidad de pensar, de examinar y de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Diferenciar entre lo verdadero y lo falso es una virtud. Diferenciar entre lo beneficioso y lo dañino es un talento. Diferenciar entre lo que edifica y entre lo que puede destruirnos determina la calidad de nuestra vida. Entonces la pregunta que se impone es ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar estas palabras de vida? ¿Cómo podemos encontrar palabras de vida? ¿Dónde podemos encontrar palabras de vida? ¿Dónde podemos encontrar esas enseñanzas que nos ayuden en el nombre del Señor a orientarnos, a modelar nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestro carácter? La Iglesia afirma que la Biblia, como palabra de Dios, es la guía para nuestras creencias y nuestra fe.
En la Biblia yo no solamente encuentro lo que debo creer, sino también encuentro cómo debo vivir. La Biblia la vemos como un libro, pero en realidad es una colección de libros. Tiene toda una serie de documentos escritos a través de más de 1000 años, donde hombres y mujeres de fe narran sus experiencias con Dios. Y por medio de la lectura de esas experiencias con Dios, nosotros podemos aprender a vivir cerca del Señor. La Biblia tiene dos partes principales. Si usted nunca ha abierto una Biblia, usted va a encontrar que cuando la abra, tiene dos partes principales. Hay una parte que se llama el Antiguo Testamento. Tiene 39 documentos. Y esos 39 documentos hablan sobre todo de las experiencias del pueblo de Israel con el Dios de Israel. Esa primera parte, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, contiene estos 39 libros que para los judíos, para el judaísmo, son palabra de Dios también. Y para ellos se conoce como la Biblia hebrea o el Tanakh. La segunda parte se conoce como el Nuevo Testamento. Tiene 27 documentos. Los primeros 4 son documentos que nos hablan de la vida de Jesús. Se llaman los Evangelios. Y encontramos a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan. Y ahí se nos narra la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Después encontramos el libro de los Hechos, donde se nos narra cómo nace la iglesia cristiana. Y después encontramos cartas, documentos, donde se habla de cómo la iglesia primitiva, los primeros creyentes, comenzaron a entender esto de confesar la fe en Jesucristo como Señor. La palabra testamento aquí lo que quiere decir es pacto. Por eso, en algunos idiomas, en vez de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, usted lo que encuentra es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pues mire, para crecer espiritualmente, no basta venir al culto, es necesario venir al culto. Pero también es necesario leer y estudiar la Biblia. Y quiero hacer una diferencia. Leer y estudiar son dos cosas distintas. Usted puede leer algo sin jamás comprenderlo. Quizá usted y yo tuvimos esa experiencia en la escuela de leer algo y no tener la más mínima idea de lo que dice. Ustedes saben que nuestra hermana Rocío del Alba Cardona Couvertier, nuestra hermana Bebuca, tiene un doctorado en química. Y en química nuclear, o sea, de lo más pequeño. Pues cuando ella se graduó de su doctorado, pues me envió una copia por internet de su tesis, donde ella bregaba con un metal que yo jamás había escuchado, que se llama el ferroceno. Y yo me puse a leer aquello, y me puse a leer aquello, y me puse a leer aquello, y un día ella me llama y me dice, ¿leíste? Y yo le digo, sí, pero no entendí nada. Y yo le pasaba la vista por encima. Leer y entender son dos cosas distintas. Del mismo modo, usted y yo sabemos que usted puede estudiar algo sin leerlo, ¿verdad que sí? No voy a pedir que le levanten la mano, pero muchos de nosotros pasamos el español de high school, de escuela superior, sin leer un libro. Nos mandaron el Quijote y usted se leyó el compendio. Y usted puede estudiar a Cervantes y estudiar lo que era el Quijote y más o menos tener una idea, sin leerlo nunca. Pues mire, la Biblia es necesario que usted haga las dos cosas. Hay que leerla y hay que estudiarla. ¿Por qué? No solamente para tener un conocimiento libresco. Escuche lo que dice 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo leo la Biblia porque es palabra de Dios, inspirada por Dios. Y me enseña
lo que debo creer y me enseña cómo debo vivir. Hay montones de textos bíblicos que pudiéramos utilizar en esta mañana para ilustrar esta verdad. Pero la hermana Jocelyn me lanzó una invitación y desafío a trabajar con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro del Antiguo Testamento que se caracteriza precisamente porque tiene 31 capítulos de proverbios. ¿Qué es un proverbio? Un dicho. Para usar una palabra de domingo, un aforismo. Para decirlo en puertorriqueño, es un refrán. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos de refranes. Y esos refranes resumen preceptos, reglas, enseñanzas sobre la vida de fe, sobre nuestra relación con Dios. Usted recuerda que cuando usted era un niño o una niña le leían cuentos como aquel de la tortuga y la liebre, y al final tenían una enseñanza, y esa enseñanza se llamaba como una moraleja. Pues mire, cada uno de estos proverbios, estos refranes, tiene una moraleja, tiene una enseñanza. Y no podemos olvidar que todo el libro de Proverbios nos habla de nuestra relación con Dios. Todo el libro de Proverbios nos habla de nuestra relación con Dios. Hay un error bastante común. Usted lee Proverbios y lee un texto donde explícitamente no se menciona a Dios. Y usted lo toma como un buen consejo. Déjeme darle un ejemplo. Proverbios 27.1. Proverbios 27.1 dice: no te ufanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. O sea que usted no debe ufanarse, lo que quiere decir es tener un exceso de confianza, alardear sobre el día de mañana, porque usted no sabe lo que el día de mañana va a traer. Una persona que no tenga fe puede leer eso y decir: oye, eso es un buen consejo. Uno tiene que ser humilde, y eso del exceso de confianza es un peligro. Pero este libro no está escrito desde una perspectiva secular. Está escrito desde una perspectiva de fe, desde una perspectiva cristiana. Primero, la perspectiva judía del Antiguo Testamento, pero nosotros lo leemos a la luz de Cristo, como gente cristiana. Por lo tanto, entendemos que este versículo lo que quiere decir es que el ser humano no debe planificar su vida sin pensar en la voluntad de Dios. Y usted me va a decir: pero hermano Pablo, si el texto no habla de Dios, el texto lo que dice es: no te ufanes del día de mañana, no menciona a Dios. Pues mire, cuando usted lee algo, debe leerlo desde el principio. Nosotros tenemos la mala costumbre que leemos los textos bíblicos sueltos. Pero si usted empieza a leer Proverbios desde el capítulo 1, ¿qué va a encontrar? Que en el capítulo 1 de Proverbios está el versículo 7. Y ese versículo 7 es como si fuera una llave que la Biblia a usted le da para entender todo el resto de los 31 capítulos. ¿Qué dice Proverbios 1.7? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por lo tanto, Proverbios nos enseña que para ser sabio, para vivir con provecho, hay que tener una relación con Dios. Por lo tanto, todo lo que dice Proverbios lo dice en relación a nuestra relación con Dios. Si usted tiene una buena relación con Dios y obedece su palabra y lo adora de manera reverente, usted es una persona sabia, aunque no tenga escuela.
Pero si usted no lee la palabra, no medita en las cosas de Dios, nunca piensa en el Señor, no adora a Dios, no respeta a Dios, por más estudios que usted tenga, usted es un necio, usted es un tonto. Eso es lo que nos dice el libro de Proverbios. Por lo tanto, nos dice que no hagamos alarde de todo lo que vamos a hacer el día de mañana, porque el mañana está en las manos de Dios. Por lo tanto, cuando pensamos en el mañana, tenemos que pensar en la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad. Señor, si es lo que tú quieres. Yo pongo mi vida en tus manos para que mis pasos vayan por el sendero que tú pones. Pero el necio planifica y hace y dice y se lanza, y por lo regular fracasa. Quiero llamar su atención al texto que leímos anteriormente, Proverbios 3 del 1 al 8. Se lo voy a leer completito, una vez más. Y nuestra hermana Yarlene está siendo tan amable de ponerlo en la pantalla, así que lo podemos ir leyendo. Y dice: Hijo mío, y eso se extiende a la mujer, hija mía, no te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. No te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante la gente, ante los hombres y las mujeres. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él, el Señor, será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. En estos 8 versículos, yo les propongo que podemos encontrar 7 enseñanzas. 7 enseñanzas. La primera, la persona sabia es la que teme a Dios, la que conoce la palabra de Dios y la que atesora esa palabra en su corazón. La persona que no conoce a Dios, que menosprecia a Dios, que no respeta a Dios, sabia no es. Número 2. Las enseñanzas divinas, las enseñanzas de Dios, nos enseñan a vivir con provecho. Nos permiten tener vidas largas y fructíferas. Porque son vidas dedicadas al bien. Porque son vidas dedicadas a lo bueno. Porque son vidas dedicadas a bendecir. Y tenemos una vida larga. Número 3. Usted tiene que conocer bien la palabra. Una de las cosas que nosotros hacemos en el primer servicio, hermanos y hermanas, es que hay unos textos que repetimos, que leemos en voz alta y los repetimos, para que usted se los memorice, para que se quede la palabra en la mente y en el corazón, como si la llevara atada a su cuello. Número 4. La gente respeta a las personas que toman su fe y la viven con integridad. Eso es así. Eso es así. Usted puede ir, le puede preguntar a cualquier policía, a las barriadas más violentas de Puerto Rico, donde los policías no se meten, y allá hay una iglesia. Porque respetan a la gente de fe. Número 5. La gente sabia confía en Dios y no en ellas mismas. Aprenda esto usted. Yo puedo fallar. Dios no falla, pero yo sí fallo. Si yo dependo nada más de mi maña y mi malicia para vivir, yo voy a fracasar. Es necesario depender de la palabra y la sabiduría de Dios. Número 6.
esa fe la estudiamos para vivirla. Para vivirla es que la estudiamos. La Biblia utiliza una metáfora y usa la palabra caminar para describir la conducta. Para caminar por los caminos de Dios, usted necesita leer y estudiar la palabra de Dios. Y finalmente, el texto nos exhorta a no creernos la mamá de Tarzán, a no creer que somos mejores que nadie y no darnos coba a nosotros mismos como diciendo, óyeme, que mucho yo sé, qué sabio soy. No ser sabio en nuestra propia opinión, sino recordar que la verdadera sabiduría se desarrolla en relación con Dios, leyendo su palabra y viviendo de acuerdo a su ley. Todo esto, hermanos y hermanas, nos lleva a concluir lo siguiente. El estudio de la palabra de Dios es fuente de vida. El estudio de la palabra de Dios es fuente de vida. El estudio de la palabra de Dios es fuente de vida. Y seguir la palabra de Dios es la diferencia entre la vida y la muerte. Ayer, en un cumpleaños de una chica de mi familia, de una niñita de 1 año, yo me encontré con un primo a quien yo no recuerdo haberlo visto nunca. Yo sabía que él existía. Yo creo que si alguna vez lo vi, era o porque su mamá estaba embarazada y él estaba en su pancita, o él estaba en algún coche, pero yo nunca lo había visto. Y él se presenta y me dice, yo soy fulano de tal, yo soy tu primo, yo soy el hijo de tu tío Carlos. Ah, qué bien. Mi tío Carlos, hace muchos años, que anda en malos pasos. Y ha tenido una vida muy difícil, caracterizada por problemas con las drogas y el alcohol. Y yo le dije a aquel muchacho, tú sabes que tu papá me llevó a mí a la iglesia. Y se sorprendió. ¿Qué? Tu papá me llevó a mí a la iglesia. Eso yo no lo puedo creer. Su papá, que es un hombre que hace años está atado por el vicio, que hubo un tiempo que vivió por casi 2 años en la playa comiendo de los zafacones de los restaurantes. ¿Cómo es posible? Digo, cuando tu papá y su mamá se hicieron novios, tu mamá lo llevó a él a la iglesia y yo vi un cambio tremendo en su vida. Y Carlos fue el que me enseñó a mí a tocar los instrumentos musicales que yo más o menos toco. Digo, y él me llevó a la iglesia. ¿Usted sabe cuál es la única diferencia entre la vida de Carlos Alfredo Rojas, labrador, y Pablo Antonio Jiménez Rojas? Que por la gracia de Dios yo perseveré. Y todas estas promesas se volvieron efectivas en mi vida. Y el Señor me libró del vicio. Y el Señor me libró de la cárcel. Y el Señor me libró de todas esas otras experiencias que desgraciadamente Él, cuando se alejó del Señor, vivió. Pero yo quiero que usted entienda, aunque mi tío hoy esté en el vicio, si yo estoy predicando aquí el Evangelio hoy, es porque Él me dijo, tú necesitas de Cristo. Y me llevó a la iglesia cristiana, Discípulos de Cristo en calle Comerío, a una campaña de Semana Santa, para yo escuchar a Amy García de Cortés predicando. Pues hermano, hermana, a esto es que yo me refiero. A esto es que yo me refiero. Seguir la palabra de Dios es la diferencia entre la vida y la muerte.
Es la diferencia entre una vida buena y una vida horrible. Es la diferencia entre usted llegar a su vejez con honor y usted ser una persona que ni siquiera su familia quiere verla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque es palabra de Dios. Y Dios tiene poder. Y esa palabra es lo que endereza tus pasos. Esa palabra es lo que endereza tus pasos. A veces cuando la gente escucha mi historia y yo les hablo de las cosas que yo pasé en mi niñez, la gente se confunde y dice, oye, qué mucha disciplina tuviste para salir de eso. Y yo lo que les digo es, qué grande es el Señor que me dijo, este es el camino de vida. Porque si yo estoy aquí hoy y he dedicado mi vida a hablar de Cristo, es porque el Señor me señaló el camino. Es porque el Espíritu Santo te da la capacidad. Es porque el amor de Dios te saca del pozo cenagoso. Y aquí está la palabra del Señor. Y aquí está la palabra de vida. Y aquí está lo que Dios tiene para ti. La puedes estudiar, no solamente tomando notas durante el sermón, y son más que bienvenidos a tomarla. Me encanta cuando yo veo gente tomando notas del sermón. Pero la iglesia tiene la escuela bíblica dominical. Venga y estudie la palabra. Tenemos hombres y mujeres de fe que se preparan para compartir la palabra. Los discípulos de Cristo en Puerto Rico somos la única denominación que tiene su propia revista de escuela bíblica dominical, que hace 25 años la comenzó este muchacho. ¿Cómo se llamaba él? Pablo Jiménez. Y tenemos el Instituto Bíblico. Tenemos foros que damos, educativos. Usted puede leer la palabra. Si usted no tiene una Biblia, si usted ahora mismo cuando acabe el culto me dice, pastor, yo no tengo una Biblia, mire, le regalamos una. Y si usted tiene un teléfono inteligente, descargue YouVersion o Biblia Plus. Biblia Plus es una aplicación excelente que Sociedades Bíblicas desarrolló en Brasil, y usted puede gratuitamente descargar toda una serie de traducciones bíblicas. Yo tengo la Today's English Version en inglés, tengo la Reina Valera Contemporánea, la Reina Valera 60 en mi teléfono. Las Biblias son gratis. Si usted quiere una Biblia de estudio, las notas, entonces usted las paga. La tengo en mi teléfono. Usted puede tener Biblias gratis en su teléfono. No hay excusa que nos impida leer la palabra y estudiarla. Pero cuando la estudie, por favor, recuerde que no es meramente para llenarnos la cabeza de conocimiento. Es para vivirla. Es para aplicarla. Es para tomarla como guía de nuestra vida. No solamente en la hora dura. En la hora dura es fácil. Es todos los días de nuestra vida. Meditar en esa palabra del Señor.